Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por estar ahí al otro lado una vez más en una nueva entrega de nuestro podcast, y hoy con una entrevista muy especial. Nos hace mucha ilusión. Como sabéis, podéis escuchar nuestro podcast en las principales plataformas, también en los altavoces inteligentes, en YouTube, con vídeo, en nuestro canal de YouTube, en el de la Asociación Retina Murcia. Podéis también acceder a él a través de la versión digital del diario La Opinión de Murcia y en nuestra web en www.canalretina.org. Para dejarnos comentarios, peticiones, cualquier cuestión que queráis hacernos llegar, tenéis el correo info@canalretina.org, y también en la sección de comentarios de cualquiera de las plataformas donde veas o escuches el episodio, también nos puedes hacer llegar ahí cualquier mensaje, cualquier comentario, lo que quieras. Y ahora ya sí, y sin más preámbulos, damos comienzo a la entrevista, así que comenzamos. Como os decía en la introducción, este episodio nos hace especial ilusión porque al final da sentido un poco a todo lo que hacemos y demuestra que al final los objetivos, las metas, lo que es justo, lo que pues se consigue, ¿no? Y en ese sentido, el pasado 14 de febrero lanzábamos un episodio con Uxía García, en la que ella, una maestra que es de origen gallego, pero que vive actualmente en las Islas Canarias, y donde ella nos lanzaba, ¿no?, una situación de discriminación a todas luces, una situación que ahora nos va a resumir para que podamos seguir este podcast, y donde la emplazábamos a que en el momento que se solucionara todo, pues volviera a Canal Retina y nos contara el desenlace, ¿no? Y esta es la resolución de esa promesa. Tenemos con nosotros a Uxía García. Hola, Uxía. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ahora muy contenta. Te noto muy contenta y eso es muy bueno. Sí. Así que vamos a explicarle a todos aquellos que nos escuchan y que también van a ver este episodio a través de YouTube, pues un poquito tu historia, un poquito lo que sucedió año pasado 24, muy rápidamente un poco situar a todas las personas en qué sucede, ¿no? Tú eres maestra, haces unas oposiciones y entonces, ¿qué sucede? Pues así muy breve, yo me presenté en Canarias, como bien dijiste, yo vivía en Galicia, soy gallega, me presenté aquí en Canarias el año pasado a hacer un examen, como tengo una discapacidad visual del 64, pues fui por el turno de reservas de plaza de discapacidad, y entonces antes de hacer el examen, ya en el momento de matricularme tienes que entregar una serie de certificados, ¿no?, del grado de la discapacidad, informes médicos y tal. Hago el examen, supero la parte de oposición, y entonces inspección médica en el momento en el que yo empiezo a trabajar en el cole, el 2 de septiembre, y al 5 de septiembre se reúnen conmigo para hacerme una entrevista, la parte de inspección médica que pertenece a la Consejería de Educación. Les entrego otra vez todos los documentos que ya había aportado en su momento. A mayores ellos me piden otra serie de informes y de certificados porque como venía de Galicia, pues serían de la Xunta. Todos ellos dicen que soy apta, incluyendo informes de la universidad, de los tutores de prácticas, bueno, toda la gente que me vio trabajar y desempeñar mis funciones previamente.
Y nada, y unos meses más tarde concluyen que no soy apta, alegando el grado de la discapacidad visual y el no tener ni la agudeza ni el campo visual en su totalidad. Entonces, bueno, pues me cesan. El 1 de diciembre dejo de trabajar. O sea que comienzas en septiembre después de haber hecho una oposición por plazas de discapacidad, de aprobarla, de aportar toda la documentación y toda la información requerida, comienzas a trabajar en septiembre y 3 meses después te cesan. Correcto. Y una vez que sucede esto, inicias, bueno, pues una, vamos Una a llamarlo andadura. entre comillas, no me gusta la expresión, pero una pelea, una lucha, Sí. ¿no? Sí, Para... una andadura entre, bueno, Sí. entre la consejería, inspección, moviéndome, bueno, como medianamente pude para ver qué podíamos hacer, porque Apareces en medios de comunicación sí, y en denuncias. enero, gracias a la ONCE, a vosotros, a una serie de medios, se hace público. La verdad que me quedé anonadada con la cantidad de medios que se implicaron, desde radio, no solamente a nivel autonómico desde Galicia o desde aquí, desde Canarias, sino medios de tirada nacional también. Se pusieron en contacto conmigo, hicieron público esto que estaba pasando. Además, todo empezó a través de redes sociales, que la verdad la divulgación fue wow. Se puso en contacto gente conmigo con discapacidad visual también, maestros que ni de broma tuvieron esta situación, sino que estaban trabajando y les faltaron su puesto de trabajo como persona con discapacidad, que tenemos ese derecho, y nada, y entonces es que a partir de ahí pues empieza un poco esa pelea. Y a finales de enero, creo que fue más o menos, no recuerdo con exactitud, pero sí a finales de enero, los episodios los grabamos por anticipado, hablamos contigo, decidimos grabar un episodio de este podcast de Canal Retina que se emite el pasado 14 de febrero, en el que tú denuncias toda esta situación, que para todos aquellos que ahora veáis esta, por así decirlo, segunda parte de ese episodio, pues os recomendamos que veáis ese episodio, porque ahí explica con todo detenimiento Uxía la situación a la que se vio sometida. Pero a partir de ahí pues pasan nuevas cosas, ¿no? ¿Y qué sucede a continuación? Pues mira, lo que sucede es que, casualidad o no, el día que se emite aquí en la televisión pública canaria, después ya de previamente haber muchos medios en los que habíamos hecho eco de la noticia y todo esto, justamente ese día es publicarlo Informativos Canarias y coincide que en una rueda de prensa le preguntan al consejero de Educación sobre mi caso y qué es lo que estaba pasando y cómo se podía dar a día de hoy en 2025 estas situaciones y tal, ¿no? Y entonces justo ese mismo día se pone en contacto conmigo la directora general de personal, que es la que había firmado la resolución de mi cese a finales de noviembre, para tener una reunión conmigo y ver a ver cómo podíamos intentar solucionarlo, ¿no? Claro, porque es que yo estaba sin trabajar en ese momento. Entonces, nada, tuvimos una reunión en la consejería, ella y yo le planteé mi caso, mi situación, que conociera bien de primera mano todo lo que estaba pasando, lo que había pasado, como para intentar llegar a ver cómo podíamos solucionar esto de una manera sin tener que llegar a la vía judicial, porque en ese momento yo estaba en un plazo de un recurso de alzada de 2 meses, ¿no? Entonces, se podía solucionar de manera administrativa internamente a través de ellos, o si no tendríamos que ir a los juzgados. Entonces, bueno, para intentar evitar eso, pues lo que se propuso es hacerme una valoración y una adaptación de mi puesto de trabajo. Ellos provisionalmente me iban a reincorporar, que fue lo que había dicho el consejero de Educación en esa rueda de prensa, ¿no? Donde le preguntaron sobre mi caso, era de otras cosas, pero justamente esa pregunta pues se la hicieron. Y entonces nada, mientras que ellos me reincorporaban provisionalmente, porque ellos se basaban, ¿no?, en que inspección médica decía que no era apto sin haberme visto trabajar,
pero inspección educativa, un inspector que me vio trabajar, que contaba con diferentes informes desde el equipo directivo, dirección, tutor de prácticas, resultados en el colegio con alumnos, ellos decían que sí que era favorable, entonces ellos dijeron, vale, pues entonces, mientras que no se te consiga hacer una adaptación de tu puesto de trabajo, tú te vas a reincorporar provisionalmente. Y eso fue lo que pasó, que un tribunal médico interno de la Consejería de Educación me hizo una adaptación del puesto de trabajo y a través de la Dirección General de Personal, que es la que tiene el poder de otorgarte esos recursos, ¿no? Que decía, o sea, de adaptarte ese puesto de trabajo, Dirección General de Personal y por lo tanto la Consejería pudieron determinar que sí que era apta siempre y cuando se llevaran a cabo esas adaptaciones de puesto de trabajo que decía riesgos laborales. Y eso fue lo que pasó, que entonces ya me pusieron como apta la resolución, el recurso de alzada tuvo una respuesta favorable hacia mí, que al hacer esa adaptación de puesto de trabajo sí que podía ser, sí que sería apta, y el 10 de junio pues aparezco como nombrada en el BOE. O sea, hace nada, un poquitito más de un mes. O sea que... No, o sea, menos de un mes, porque esto fue el 10 de junio. Sí. Sí. O sea que... Entonces, perfecto. Quiero decir, al final resolvéis la situación hablando y llevando a cabo a lo mejor una ligera adaptación de puesto de trabajo que quizá era lo que de un inicio, sin tomar esa medida drástica de cese temporal de tu puesto de trabajo, se debía haber tomado, ¿no? Sí, o sea, yo de esto saqué dos cosas. Primero, que sin el apoyo de redes sociales, de medios de comunicación, de vosotros, como ya te decía antes, no hubiera habido esta visibilización, o sea, como que no se hubiera visibilizado esta situación, ni hubiera existido esa presión, ¿no? Hacia la parte de la consejería. Pero también hay otra cosa que tengo muy clara, y es que si el día que yo tuve esta reunión o que directamente ellos se hubieran cerrado en banda y dijeran, no, esto que lo solucione un juez y ya está. Entonces, como que hay dos cosas a destacar. Primero, el apoyo de toda la gente, de redes sociales, medios de comunicación, y en segundo lugar, el que tuvieron... pues la amabilidad, entre comillas, de sentarse conmigo, escucharme, ver mi caso en particular y decir, venga, pues vamos a intentar ponerle solución a esto sin tener que llegar a los juzgados. Entonces yo esas dos cosas sí que las tengo súper claras. Claro, es que quizás algo que, como te decía, tenía que haber sido desde un inicio, sin haber... Sí. Y con esto no queremos en ningún momento reflejar o señalar a la Consejería de Educación de la Comunidad Canaria. Esto es una cuestión que puede pasar y que seguramente pasa habitualmente en otras tantas comunidades autónomas, con esta y con otras discapacidades, ¿no? Y donde realmente no se está cumpliendo la ley una vez que alguna persona acceda a un puesto de trabajo por estas plazas reservadas para personas con algún tipo de discapacidad y que evidentemente, obviamente, requieren a lo mejor de alguna ligera adaptación. ¿Has recibido algún tipo de disculpas o de, no sé, por parte de la consejería o no? A ver, yo disculpas como tal, internamente sí que la directora general de personal en representación de la consejería, bueno, sí que se puso en contacto conmigo varias veces y sí que ella manifestó el que, bueno, que sentía tener que haber llegado a esta situación y que por su parte ella iba a intentar poner solución lo antes posible a todo esto ya desde enero y la verdad que, bueno, que lo cumplió. Entonces yo también me considero una persona legal y les cuento las cosas como son, o sea que sí, Muy ella, bien. sí. Muy bien. Oye, y en todo este proceso y a lo largo de este tiempo, y dada la notoriedad que adquirió el caso en medios de comunicación, como tú decías, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo, alguna otra persona en una situación similar, parecida,
que pudiera estar atravesando? Mira, como te decía antes, se puso en contacto conmigo alguna persona con discapacidad visual docente, que no le pasó Sí. esto por suerte, pero sí que son docentes también impartiendo, o sea, perdón, sí, son docentes con discapacidad visual. Después, a raíz de yo hacerlo público, salieron 2 o 3 casos posteriores en donde también se hizo mención a lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Una persona era con discapacidad, creo que las otras 2 personas, si no recuerdo mal, tienen discapacidad auditiva, o sea que sí, que a raíz de hacerlo yo público salieron más casos. Sí. Y sabes, no sé si sabes si sus casos se han resuelto o no, o si están, porque bueno, quizá tu ejemplo pueda servir bueno, pues como sentar jurisprudencia, ¿no? Que se dice Ujú, en términos legales, ujú. ante otras situaciones más o menos del mismo carácter. La verdad es que desconozco en el punto en el que están las situaciones de esas personas, no lo sé, Ujú. pero lo que sí que tengo muy claro es un poco lo que dices tú, o sea que mira, si me tuvo que pasar a mí, pues que me pase, porque al final yo me considero una persona que tiene mucha, em, bueno, muy fuerte, ¿no? Mentalmente Recursos. hablando. Sí, no, y muy fuerte mentalmente hablando, me refiero. Esta creo que no fue una situación para nada agradable, en la cual yo lo pasé pues bastante mal, pero también creo que, bueno, que sí, que siempre tuve desde muy pequeña esa fuerza mental y esa capacidad, ¿no? Como para intentar evadir un poco, priorizar. Pues yo, por ejemplo, ese mes de diciembre me fui para Galicia con mi familia y no tomarlo tan, entre comillas, tan a pecho ni entrar como en bucle y Ujú. en depresión, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo lo digo, ya lo dije ahí atrás en otra entrevista también hace un par de semanas que decía, mira, si me tuvo que pasar a mí, pues mira, mejor como hubiera pasado a mí, no igual a otra persona que a saber cómo le hubiera sentado esta noticia o cómo hubiera Sí, podido llevar esta sí. situación. Entonces, si al final sirvió para algo y espero que sirva, y que es un poco lo Ujú, que dices tú, pues oye, pues que si no, que se creen unos protocolos, me refiero, porque ujú. cuando empezamos las personas con discapacidad, en este caso profes, a trabajar, pues oye, que nos sienten primero ante los responsables de riesgos laborales, nos hagan esa adaptación y después ya podamos trabajar sin necesidad de pasar por un cese, que fue lo que a mí Correcto, me pasó. correcto. Absolutamente de acuerdo. Oye, luego te preguntaré por la familia, pero te quería preguntar ahora, en el cole, en el lugar donde tienes tu plaza, compañeros, alumnos, los papás, ¿qué respuesta has obtenido? ¿Qué feedback has obtenido de ellos en todo este proceso y sobre todo al finalizar? Bueno, mis compañeros, nadie daba crédito a la situación, que de hecho te lo comentaba en el anterior podcast, nadie entendía nada porque había compañeros que ni siquiera sabían que tenía una discapacidad, se enteraron a raíz de todo esto y una vez que les explicaron que a mí me cesaban por tener una discapacidad. Entonces, bueno, la directora en concreto, Ausi, pues una vez que a mí me cesaron, todas las semanas se ponía en contacto conmigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Hay algún tipo de novedad? Eh, bueno, ella súper bien, todos mis compañeros un 10, del día que llegué ya me estaban allí recibiendo todos con los brazos abiertos, aplaudiendo, la verdad que fue un día muy guay. Bueno, mis alumnos, pues los mayores, sí que muchos sabían lo que había pasado y todos me dijeron, ah, te vimos en la tele, profe, y yo, sí, sí, en plan, Mm, ojalá no sí, me tuvierais que haber visto, he ¿no? Pero... visto, sí, sí. Qué y, bonito, ¿no? Qué bonito. pues sí, me hicieron dibujos, o sea que muy guay. Y los papás, pues la verdad que para mi sorpresa, porque claro, al fin y al cabo, los medios de comunicación están muy bien, pero al mismo tiempo yo también me expuse a mí, o sea, me refiero, salió mi Claro. cara pública, salió mi situación personal, mi situación, o sea, todo salió. Entonces, Estabas en el escaparate, tal cual, total. entonces yo decía, Dios mío, de hecho el primer día llegué media hora antes al cole porque yo decía, Dios mío, que no me pare ningún papá, por favor, o sea, y Claro. nada, y la verdad que esa primera semana y las primeras semanas, bueno, los papás vinieron a junto mía, muchísimos papás, para decirme que habían seguido mi caso, que me apoyaban,
celebraban un montón ante esta situación, que no entendían lo que había pasado, que estaban súper contentos y bueno, pues súper bien, la verdad. El feedback fue súper Fantástico. positivo. Y ahora queda lo que te iba a decir antes, la familia, tu pareja. Bueno, tu peque es muy peque, me parece, ¿no? Sí, Seguramente mi no se ha peque enterado, 3 añitos, de poco se no enteró se, él. no se ha enterado de nada, ¿no? Pero sí tu pareja y también, bueno, pues tu núcleo familiar más cercano o de amigos, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, es que yo lo digo siempre, o sea, mi familia, todos somos una piña, o sea, todos, mi marido, mis padres, mi abuela, mis tíos, mis primos, mis padrinos, o sea, estamos todos lejos, pero estamos todos súper, súper Pero unidos. cerca. Sí, correcto, sí, 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 sí. Y después mis amigos, pues bueno, amigos que se convierten al final en familia, o sea, eh, siempre están ahí, siempre, o sea, siempre Mm, estuvieron y ahí están. Y ante esta situación, pues no iba a ser menos, claro. claro. Qué bonito cuando todo termina en un final feliz, ¿no? Jo, de eso nos felicitamos, te damos la enhorabuena, estamos muy contentos, cumplimos con nuestra promesa de volverte a traer a Canal Retina cuando todo se hubiera solucionado, pero me gustaría que lanzaras pues un mensaje, ¿no? Para terminar esta entrevista, sobre todo a aquellas personas que puedan estar viviendo una situación similar a la tuya, que todavía estén en el proceso, que no hayan finalizado y que a lo mejor ahora lo pueden estar viendo todo o encontrarse pues realmente mal, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Mira, yo siempre digo esta frase, no sé si la dije también en el otro podcast, pero es que la digo siempre porque es que para mí es o sea, la frase que a mí me representa desde, no sé, desde que me había operado en Londres y es, quien no arriesga no gana. Y es porque, bueno, que luchen, que todo se puede conseguir, pero a base de esfuerzo y de sacrificio. A mí nadie me regaló nada, yo aprobé mi oposición gracias a mi esfuerzo, gracias a mi familia, a mi pareja que me apoyó por venir aquí, pero también porque yo luché por conseguirlo y ahora exactamente lo mismo, o sea, nunca pensé que iba a ser más difícil el conseguir aparecer nombrada, ¿no?, dentro del BOE que el haber aprobado una oposición, porque es así, porque en mi caso fue mucho más difícil el aparecer en esa lista que el haber aprobado la oposición. Ujú. Y después, sobre todo, visibilizar y normalizar. O sea, creo que esa es la clave de todo. El visibilizar y el normalizar, el que todo el mundo tiene algún tipo de necesidad, tenga o no tenga una discapacidad. Eso lo tengo súper claro. Y yo como especialista en pedagogía terapéutica siempre se lo digo a los niños. O sea, todos tenemos alguna discapacidad, algún tipo de necesidad, todos. Y tenemos que aprender de ellos. De hecho, ahora en el cole, para el año que viene, voy a seguir en este cole y bueno, se aprobó un proyecto que voy a llevar a cabo que es de visibilizar la diversidad y normalizarla. Y entonces la Qué idea es bien. que cada año se hable de una discapacidad, de un trastorno, de las situaciones familiares, ¿no? Para visibilizarlas y normalizarlas. Qué bien, qué bonito. Qué bonito y me encanta porque además, mira, aquí en Murcia, en la Universidad de Murcia, hay una doctora en educación, Doria Peñalver, que trabaja en la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de Murcia, que ella habla en la asignatura que imparte biopatología, en el grado de logopedia, ella habla siempre no habla de personas con discapacidad o discapacitadas, sino habla de personas en situación de discapacidad y dice esto porque es el entorno el que al final nos hace estar en situación de discapacidad, ¿no? Y el mensaje que tú lanzas creo que va muy alineado y que debemos intentar conseguir una sociedad en la que sea para todos y donde el hecho de ser diferentes, eh, con o sin discapacidad, pero el hecho de ser diferentes no nos marque, ¿no? Y no haga que estemos
que seamos discriminados, ¿no? Por lo tanto, desde Canal Retina, desde la Asociación Retina Murcia, estamos muy, muy, muy contentos. Te damos la enhorabuena, te damos las gracias también por ser luchadora, por no rendirte. Te deseamos que pases un fantástico verano, que disfrutes de la playa, de la montaña, de donde vayas, porque te lo has ganado, eres un ejemplo para las personas que tenemos discapacidad y por lo tanto pues te damos un enorme gracias. Y quiero con esto concluir la entrevista. Muchísimas gracias, Usía. Gracias a ti, David, es un placer. Bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy de Canal Retina, con un caso fantástico. Con él vamos a hacer un paréntesis durante el mes de agosto, que como sabéis son vacaciones aquí en España. Sabemos que en Latinoamérica, en otros lugares no, pero aquí en España son vacaciones. Vamos a hacer un pequeño parón de un mes en agosto para descansar, para recargar pilas, para tratar de ir a la playa, igual que le recomendábamos a Usía, y volveremos a mediados de septiembre con un nuevo episodio. No queremos dejar pasar la oportunidad de a todos recomendaros, a todos aquellos que tenéis discapacidad visual, algún problema visual, por favor, protegeros la vista durante el verano. El sol en España es muy fuerte y hay que protegerse los ojos de forma adecuada, con gafas de sol, con filtros de corte si es necesario. Así que nada más, con esto terminamos esta temporada, este episodio, y como siempre os decimos, hasta el próximo episodio. Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.